Hola, vamos a continuar nuestra discusión de calor y temperatura. Ya hemos visto aspectos importantes de la historia de las teorías del calor. Teorías del calor, que tienen que ver fundamentalmente con la pregunta: ¿qué es el calor? Ya vimos dos respuestas posibles de las muchas que seguramente han aparecido a lo largo de la historia. Las hemos desglosado, las hemos explicado. Ahora es el momento de ir a los elementos cuantitativos y que son hasta cierto punto independientes de nuestra teoría respecto a lo que sea el calor. ¿Cuáles son esos elementos cuantitativos que ya podemos tener presentes? Número uno, la dilatación térmica. La dilatación térmica tiene que ver con la deformación de los cuerpos como resultado del flujo de calor. Sea lo que sea el calor, sea un flujo de partículas o sea el movimiento de las partículas, es decir, sea una transferencia de sustancia o sea una transferencia de energía, siempre va a ocurrir fenomenológicamente, siempre vamos a observar una dilatación térmica. Y generalmente se puede hacer un cálculo, pues, experimental, donde nos quede claro que la deformación lineal es proporcional a la, vamos a decirlo, variación de temperatura. Esta sería la primera relación cuantitativa que se puede obtener experimentalmente. En la medida en que se obtiene experimentalmente, pues no está sujeta a nuestros compromisos, teorías. Podemos creer en una teoría del calórico, que esta dilatación térmica, que esta ecuación se deduce directamente de una teoría del calórico, o bien podemos inventarnos un modelo microscópico de mecánico para deducir esta ecuación. El caso es que debemos de llegar a ella porque es un resultado experimental y hay que explicar la nomenclatura, Estamos diciendo que la deformación lineal es proporcional a la variación de la temperatura y aquí esta es una constante y esta es la longitud inicial. Vamos a explicar qué significa el uso de los deltas. Delta L, delta T. ¿Qué significan? Significan longitud final menos longitud inicial. Y esta significa temperatura final menos temperatura inicial. Son formas de escribir de manera abreviada esto: longitud final menos longitud inicial. Esto es temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la longitud antes de que empiece la transmisión de calor. Esta es la temperatura antes de que empiece la transmisión de calor. Una vez que terminó el proceso de calentamiento, pues el cuerpo obtuvo esta longitud y esta temperatura. Por eso se llama temperatura final. Esa es una fórmula para la dilatación térmica. Con ella se pueden calcular, a partir de ella, se pueden calcular las deformaciones para el área y las deformaciones para el volumen. Para el área, pues también se pone así: diferencial de área final menos área inicial. Para el volumen también se pone volumen final menos volumen inicial. Y dependiendo del tipo de cuerpo que se quiera calcular el volumen, se utilizará esta fórmula. Puede ser para esferas, puede ser para cubos, puede ser para cuadrados, o para formas más complicadas, pues ya se necesitaría
pues un poco el cálculo integral. Así es que lo vamos a dejar así. Hay un artículo de Clifford Truesdell, aquí voy a poner el nombre, Clifford Truesdell, que se llama La tragicomedia de la termodinámica clásica. Termodinámica clásica. ¿Por qué le puso tragicomedia a este señor a la historia de la termodinámica clásica? Bueno, pues porque comienza su artículo diciéndonos que en la termodinámica clásica, a diferencia de en otras ciencias o en claro contraste con otros desarrollos históricos de las ciencias, encontramos fraudes, chantajes, plagios, descubrimientos anómalos. Algunas cosas se descubrieron 3, 4, 5 veces. Bueno, era una confusión total la teoría del calor. Entonces ese es un artículo muy recomendable, pero por lo pronto, bueno, queremos ir a los aspectos cuantitativos. Esta es nuestra primera relación cuantitativa. Obviamente hay que saber usarla y eso se los mostraré después. Hay otra relación, vamos a ponerla aquí 2, para el flujo de calor en función de la temperatura. El calor sensible, que es diferente al calor latente. Como expliqué en la ocasión anterior, el calor latente se da cuando hay una transición de fase. El calor sensible es cuando todavía no llegamos a los puntos en los que se da la transición de fase. Entonces, flujo de calor sensible. El flujo de calor sensible está caracterizado por también delta Q, el calor inicial que puede haber en la sustancia. Como hay un flujo de calor, pues el calor inicial menos el calor final es lo que nos interesa. El flujo va a ser proporcional, así le vamos a poner, masa a la temperatura. Esta se llama, por supuesto, capacidad calorífica específica. Así, capacidad calorífica específica, es decir, la capacidad calorífica por unidad de masa. ¿Qué quedamos que era la capacidad calorífica? La resistencia de los materiales al flujo térmico, al flujo de calor, al flujo de temperaturas. Ya con vean esta formulita está muy, muy interesante. Ya con ella se pueden resolver problemas si es que se entiende la notación. De este sí me interesa resolver un problema muy sencillo aquí de manera inmediata, porque de este no hemos visto. En cambio, de las deformaciones ya vimos cuando vimos la elasticidad. Es exactamente el mismo procedimiento, por eso lo dejo pues para después. Aquí me interesa, como nos interesa el flujo de calor sensible, pues vamos a resolver un problema de flujo de calor. Vamos a resolver lo siguiente, un problema muy sencillo y que por supuesto va a poner en jaque a todos los estudiantes. Problema fácil. ¿En qué va a consistir el problema? Suponga una sustancia A, cualquier sustancia, la sustancia A, caracterizada, y esto es muy importante saber cómo vamos a caracterizar matemáticamente las sustancias. Las vamos a caracterizar mediante parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Caracterizada por su capacidad calorífica CA, su masa A y su temperatura A. Eso es lo que nos va a permitir caracterizar a la sustancia A. Junto a la sustancia A, ya suponemos esa sustancia. Ahora, junto a A se coloca la sustancia B, caracterizada por, ¿qué la va a caracterizar? Por también una capacidad calorífica específica, una masa, la masa B,
y una temperatura, la temperatura B. ¿En qué va a consistir el problema? Calcule la temperatura de equilibrio. Calcular temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Calcular temperatura de equilibrio, es decir, nosotros sabemos que cuando se juntan las sustancias, cuando se pegan, vamos a poner aquí el diagrama, aquí está A, aquí está B, pues va a haber un flujo de calor, va a haber un flujo de calor de la más caliente a la más fría. Vamos a suponer, por ejemplo, la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Si la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, se va a establecer un flujo de la mayor a la menor. Se llama también un gradiente de temperaturas. Va a fluir de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Va a haber un flujo de calor. Un flujo de calor, bueno, ya podemos borrar. Yo espero que ya haya quedado claro cómo vamos a caracterizar a la sustancia. Va a estar caracterizada por su capacidad calorífica, es decir, la resistencia al flujo de calor, por su masa y por la temperatura a la que estén esas dos. Muy bien, el problema ya está establecido. Ya nada más nos queda empezar a razonar y utilizar las fórmulas adecuadas. Bien, vamos a ponerlo nuevamente. Aquí tenemos a A con su temperatura A. Y tenemos a B con su temperatura B. Dijimos que A es una temperatura mayor que la temperatura de B. Entonces nosotros sabemos que va a empezar a fluir el calor. Va a haber un flujo de calor de la parte donde está más caliente a la parte donde está más fría. Y eso es lo que va a... Bueno, eso es lo que va a llevarnos al equilibrio térmico, donde se va a definir una temperatura común tanto para A y para B. Esa es la temperatura de equilibrio. ¿Cómo se calcula la temperatura de equilibrio? Es aquí donde truena todo mundo, porque bueno, hay que tener siempre claro que, por utilizar nuestra notación, va a haber un flujo de calor de A, delta Q, delta Q. ¿Por qué un delta Q de A? Miren, porque va a haber un calor final en A menos un calor inicial en A. Inicialmente tenía QA, QA0. El calor inicial antes de que le pegáramos B tenía este calor ahí contenido, así imagínenselo. Pueden imaginarse que es la energía vibratoria de las moléculas o pueden imaginarse el calórico, lo que más les guste, es indiferente. Lo importante es que sea indiferente. Nuestra explicación del mundo termina por ser indiferente cuando nos remitimos a la cosa empírica. La cosa empírica la tenemos que comprobar. Y a veces hay teorías que son equivalentes desde ese punto de vista, la del calórico y la del el movimiento de las partículas, la teoría dinámica y la teoría sustancial no son equivalentes en algunos casos. En este sí, pero no en todos. Por eso una se desecha y otra permanece. Bien, va a haber un flujo de calor. Inicialmente tenía el calor Q0A cuando no le habíamos pegado B. No existía el delta Q, no existía el delta Q. Delta nos indica la presencia de una diferencia, de que algo pasó. Vamos a juntarle el cuerpo B, por acá anda el cuerpo B, lo agarramos, lo pegamos y empieza el flujo. Entonces ya va a haber un flujo de calor y va a cambiar a QA. El calor QA0 va a cambiarse por el calor QA y por lo tanto hay un flujo de calor, o hubo un flujo de calor que está medido por esta diferencia. Antes de que lo pegaran y una vez que llegó al equilibrio térmico, este va a ser el calor del equilibrio térmico. Así imagínenselo. Y lo mismo va a pasar con B. Va a haber un delta QB que va a ser también así. Tenía un calor inicial, lo pegamos y pues ese calor se va a incrementar. Como este se decrementa, pues este va a ser menor que este. Ténganlo presente. Como este es de A fluye hacia B, este calor va a ser menor que este y por lo tanto este es negativo. Este es negativo, se va a ver un decrecimiento y este va a ser positivo porque este calor va a ser mayor que este. Entonces obtenemos una ecuación, miren. Todo lo que gana B es igual a todo lo que pierde A. O al revés, todo lo que pierde B
es todo lo que gana A, pero en este caso la descripción correcta, aunque matemáticamente es nomás cambiarles un símbolo, podemos cambiar este símbolo para acá, simplemente multiplicándolos por -1, pero lo importante es la interpretación, lo que gana B, porque aquí B está teniendo una ganancia, como este es mayor que este es positivo y significa que hay una ganancia, y este como es negativo significa que hay una pérdida, por lo tanto lo que pierde A es igual a lo que gana B. Esa es la interpretación, así lo deben de interpretar. Lo que pierde A, porque A está perdiendo movimiento térmico de partículas o calórico, lo pueden explicar con cualquiera de esas. B lo está ganando energía o está ganando calórico, como le quieran llamar. En este caso va a ser completamente indiferente. Lo reitero, en algunos casos no. Por ejemplo, en el caso de la fricción no va a ser igual, pero en este caso sí, la teoría del calórico puede explicar el equilibrio térmico, también como la teoría dinámica del calor. Entonces, lo que gana B, por eso el delta Q es importante, este va a ser positivo porque este es mayor, porque ganó calor, digámoslo así, ganó calor, ganó calórico o ganó energía. Podemos decir ganó calor porque el calor es la manifestación fenomenológica tanto del calórico como de la energía, y en este caso son indistinguibles. Entonces, tenemos esto. Este va a perder, este va a ser menor, por lo tanto este es negativo. Este va a ser mayor, por lo tanto es positivo. Y la relación que hay es que hay una conservación. Conservación sea de la energía cinética o conservación sea del calórico como sustancia. No hay creación de sustancia, como explicamos en la ocasión anterior. Hay que tener presentes esos conceptos. Como no hay creación de sustancia, todo lo que pierde uno es lo que gana el otro. Todo lo que pierde uno es lo que gana el otro. Y eso hay que recordarlo porque cuando vemos cinética química a todo mundo se le olvida que lo que pasa de un lado de la reacción pasa también del otro, solo que en un lado aparecen nuevas sustancias por unión de las partículas y en el otro se descomponen las sustancias precisamente por la aplicación de energía. El calor también provoca reacciones químicas, recordémoslo. Bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación fundamental que describe nuestro proceso. Ya puedo borrar todo esto. Y nuestro proceso va a quedar descrito así. Todo lo que pierde A es igual a todo lo que gana B. ¿Cómo se usa esto? Bueno, recordamos nuestra ecuación general. Miren, la ecuación general es C, M, delta T. Hay que entenderlo, miren. Delta Q, delta T. ¿Cómo vamos a explicar delta T bien? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a quitarlo aquí y al cabo ya nos vamos a acordar de nuestra ecuación. La vamos a poner menos delta QA. Todo lo que pierde es A, es todo lo que gana B. Ahora vamos a analizar nuestra ecuación para explicarla con detalle. Delta Q es lo mismo que C. Vamos a ponerle A. CA, MA, delta TA. Hay que explicar delta TA. Delta TA va a ser igual a la temperatura de equilibrio a la que llega menos la temperatura de la que parte. Lo mismo va a ser delta TB. La temperatura a la que llega menos la temperatura de la que parte. Vean ustedes, estas son diferentes y esta es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque es la temperatura de equilibrio, es la temperatura a la que van a llegar los dos cuerpos, es la temperatura que estamos buscando. Debemos de tener presente para saber las ecuaciones. Entonces, estas son iguales. Así hay que escribirlo. ¿Sí? Delta TA, esta es la temperatura que buscamos. Y esta es la temperatura de la que partimos. Ocurrió un proceso, la temperatura TA se transformó en esta, la temperatura TB se transformó en esta, gracias a la magia del flujo calorífico. Bien, entonces ahora sí ya podemos escribir nuestras ecuaciones. Nos van a quedar de la siguiente manera. Menos CA, MA, delta TA es igual a CB, MB, delta TB. Vamos a expresarlo ya completamente, sin abreviaturas. MA, aquí va a ser T menos TA, es igual a CB, MB, T menos TB. Y pues tenemos una ecuación, hay que despejar esta. Simplemente hay que despejar la T. Para despejarla, pues el paréntesis lo distribuimos. Lo que les enseñaron en matemáticas, a ver si se acuerdan, porque a veces parece que en matemáticas yo no sé qué hacen.
y lo mismo del otro lado, se hace la distribución. Esto es muy, muy fácil. CB, MB, TB. Vamos a borrar esto de acá para tener más espacio. Ya, lo borramos. Ya, simplemente esta se factoriza con esta. Miren, vamos a pasarla para allá para que quede positiva. Y esta la pasamos para acá para que quede positiva. Y nos va a quedar algo así. CA, MA, TA más CB, MB, TB entre CA, MA más MB, CB es igual a la temperatura de equilibrio. Y esta es la fórmula que estamos buscando. Esa es la fórmula para la temperatura de equilibrio. Hay un caso particular muy interesante, muy simple. ¿Qué pasa cuando? Aquí lo voy a poner. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si CA es igual a CB, MA es igual a MB? Este es el caso en el que tenemos dos bloques del mismo material y con la misma masa. Pueden ser dos bloques de diferentes masas y con misma capacidad térmica, pero no, vamos a suponer que son el mismo material. Esto nos dice que son el mismo material. Cuando pegamos dos trozos de un mismo material a diferentes temperaturas, vamos a encontrar lo siguiente, que T, la temperatura de equilibrio, va a ser igual a TA más TB entre 2. El promedio aritmético de las temperaturas. Como pueden ver, este no es otra cosa que una suerte de promedio ponderado. Muchísimas gracias.